Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña, ¿qué tal? Pues muy bien, esta semanita aquí compartiendo nuestras charlas sobre temas sostenibles. Sobre temas sostenibles y efectivamente, que ya, bueno, pues ya hemos empezado febrero y mira que hemos dicho que venga, qué tal, que enseguida nos cargamos febrero, nos metemos en Semana Santa y cuando nos queremos dar cuenta hemos comido ya medio año y la mayoría de la gente no ha empezado ni a plantearse qué es lo que quiere hacer en el 2024. Y bueno, bueno, es que a veces... de eso un poco vamos a hablar. Un poco, bueno, pues eso, sí, sentido, bueno, no, te iba a decir en el sentido de que no tanto, bueno, porque ahora vamos a hablar de cambio, pero pero más que un cambio, decir ahora cambio, sino que es una cosa que debemos tener un poco interiorizada, que es una cosa que debería ser permanente, un poco como lo que es la mejora, no es mejorar un poco y ya, sino ir poco a poco, ir adaptándonos, porque al final, bueno, pues tenemos un entorno que es el que tenemos. Claro, yo es que creo sinceramente que estoy de acuerdo contigo, o sea, ya no nos podemos plantear que el cambio sea algo que suceda de vez en cuando, porque el cambio es la única cosa que es constante, ¿no? Y más en estos entornos actuales donde la rapidez y la velocidad es mucho mayor. Entonces, lo que pasa que muchas veces, y de eso vamos a hablar precisamente hoy, ¿no? De esas cosas que en torno a la gestión del cambio se dicen o se hacen, parece como que uno se tiene que poner nervioso, se tiene que poner a hacer algo cuando de repente el cambio aparece o el cambio llega a tu empresa. Y muchas veces, es decir, no sé, es decir, lo que vamos a contaros hoy o vamos a comentar aquí hoy, Leopoldo y yo, es que se trata muy bien de que de normal ya estemos preparados para que integremos el cambio como algo normal. Y si la base estructural de todo lo que tienes no está preparada para eso, entonces es cuando llega ese cambio, entonces todos gritamos y corremos como locos porque, ay, Dios mío, que hay que cambiar cosas. Entonces, vamos a ver un poco esas cosas que suelen decirse que a veces son la base para que una vez que ese cambio aparezca, y va a aparecer, créeme, o sea, eso es inevitable, estemos preparados de la mejor forma posible, porque desde ahí sí podremos hacer cosas e incorporarlo como algo que es parte del avance y de la evolución. Si no estamos preparados, va a ser difícil que salgamos con cierto brillo de esas situaciones, ¿no? Y eso es lo que queremos contaros hoy, básicamente. Sí, porque al final cualquier proceso, y somos conscientes de ello, no solemos ser muchas veces demasiado ágiles. Y si no estamos preparados, por mucho menos. Porque al final, el hecho de estar preparado al final es, no sé, se me viene a la cabeza el símil de un buen equipo de fútbol. Quiero decir que al final todo el mundo se mueve a la vez, pero está preparado para cualquier cosa que pueda suceder, porque no tienes la certeza de qué es lo que va a ocurrir o cómo va a ocurrir, porque no luchas solo, sino que luchas contra alguien o enfrente de alguien. Pero claro, bueno, hay si te pilla preparado, pues eso es lo mejor que puedes hacer. Y un poco también lo que tú decías es porque al final el tener cierta rapidez para adaptarte, para poder, y no solamente para sobrevivir, sino para poder prosperar, te va a dar la facilidad de que en cualquier momento, a cualquier golpe de timón que venga, porque no va a depender de ti, pues que puedas tomar las decisiones oportunas. Y además toda lo que es toda la organización, porque si no es un poco difícil también. Ya hemos hablado muchas veces de motivación, de implicación, y todo eso va un poco aparejado, en el sentido de que cuando la gente sabe qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer y para qué lo tiene que hacer, pues al final es como cuando todo el mundo se mueve a una, ¿no? Claro, al final de lo que estamos hablando es que si tú tienes de normal y de continuo, te has asegurado de que tu gestión empresarial es óptima, cuando se tenga que implementar un cambio, normalmente se hace con éxito y de forma rápida. Si la gestión empresarial de normal no es la óptima, la que tu empresa realmente o tu proyecto necesita, cuando algo cambia,
digamos que todo se tambalea. Esto es como, es decir, es una metáfora muy agraciada, pero en los países donde normalmente hay terremotos, ¿qué es lo que hace ya las construcciones nuevas? Joder, ya toman en consideración que eso puede pasar y los cimientos que se construyen y el diseño de los edificios tienen en cuenta cómo prevenir si es que alguna vez vuelva a suceder eso. Es decir, ya están preparados para que si llega lo que no tendría que llegar, pero si llega, que la situación práctica posible. Entonces, es un poco Claro. esa metáfora, a ver, salvando las distancias y desde luego sin la misma resultado, pero bueno, en definitiva se pierden cosas cuando no somos capaces de integrar cambios. Así es que, bueno, realmente, quiero decir, el tema de esto es que cuando, hablando de empresa, cuando llega un cambio y el cambio afecta a toda la organización, porque al final es algo que afecta pues, a todas las personas implicadas, claro, ahí siempre hay un juego, ¿vale? Donde es como si todo el tiempo luchasen, ¿no? Si estuviésemos luchando, ¿no? Es como si estuvieran todo el tiempo jugando fuerzas contrarias. Y ese juego es el que, si tú tienes una estructura sólida que permita saber jugar a eso, no causa tanto impacto negativo. Si no tienes una estructura sólida que sepa jugar a ese tipo de juego, de cómo coordinar y cómo hacer compatibles esas fuerzas contrarias, es cuando entramos en crisis, ¿no? Y sabemos por dónde ir. Ese es un poco el concepto, ¿no? Sí, porque además hay una quiero decir que es una cosa, es un principio que yo creo que es más bien básico. O sea, no es lo mismo, o sea, no tienes el mismo resultado, no tienes el mismo beneficio si una cosa la planificas Obviamente. que si reaccionas a ella. Porque al final ese es un poco lo que yo creo que debería la gente debería de tener en su cabeza. Si tú estás preparado, porque al final el cambio, yo creo que muchas veces estamos en el pensamiento que a lo mejor es un poco equivocado en el sentido de que cuando no tienes más remedio cambias. No, muchas veces deber de cambiar porque es lo que decíamos al principio, por un tema de mejora continua. Entonces, si tú planificas los cambios, no te digo que en algún momento no tengas que reaccionar a cualquier cosa, pero cuando tú ya tienes planificados los cambios, es la mejor forma de seguir evolucionando y mejorando y obteniendo resultados. Sí, estoy de acuerdo contigo, siempre que puedas planificar el cambio. A veces el cambio sucede porque algo externo a ti te lo plantea. O sea, no vamos a ser aquí tan optimistas como para suponer que lo podemos planificar todo. Porque efectivamente, si lo has planificado, hombre, estás jugando, entre comillas, sobre un plan que más o menos entiendes que te va a funcionar. La cuestión es cuando el cambio no depende de ti, sino que es algo que sucede que en el entorno o fuera y que eso va a afectarte sí o sí por el tipo de empresa, por la industria, por el proyecto, por el negocio, por lo que sea, y de repente te lo encuentras. Ahí es donde si tú tienes una gestión, una estructura empresarial preparada para gestionar las situaciones, sobre todo cuando tienen un tipo determinado de mentalidad como empresa, es cuando vas a saber qué hacer en esas situaciones. Porque cuando lo planificas, claro, minimizas los riesgos, entre comillas. Ahora, cuando de repente te lo encuentras, si toda tu organización está en la mentalidad y en la estructura y en la forma de actuar que debe de estar, vamos a poder encajar eso de una forma incluso positiva, porque al final muchos de los cambios, si cambiamos la manera de verlos o la manera de aceptarlos y estructurarlos, se convierten en oportunidades y nuevas posibilidades. O sea, es decir, no siempre necesariamente tenemos que verlo como algo que vaya, por Dios, menudo rollo, ¿no? Sino que casi siempre hay alguna opción que podemos ir más allá y que al final nos enriquece a todos, tanto la empresa como concepto como a las personas que se beneficiarán en el proceso. Entonces, realmente es más estar preparados para aquello que no nos podemos preparar, entre comillas, ¿no? Aquello que en un momento dado no podemos prever y que va a suceder, pues porque, bueno, ya hemos visto que aquí suceden cosas de un día para otro sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea también, ¿no? Todo lo que puedas planificar, estupendo. También planifica cómo estar preparado para lo que no puedes planificar. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Esas dos caras de la moneda. Esa parte de agilidad, pero sobre todo porque además, como tú decías, a nivel individual, pues incluso a nivel colectivo, vas a obtener un gran aprendizaje y todo eso al final va a llevar ventajas en el sentido de que, bueno, pues si todo el mundo aprende, el interés de los empleados va a crecer y sobre todo, pues vas a mejorar indudablemente pues la productividad y todo lo que eso conlleva, ¿no? Total.
Entonces, dicho eso, vamos a empezar a bajar al terreno, porque al final, si no, seguimos ahí en la estratosfera, tanto tú como yo. Entonces, vamos a bajar un poquito al terreno. Y es, al final, vamos a ver, sabemos que se avecinan cambios, constantemente se avecinan cambios, y lo sabemos. Entonces, una de las primeras cosas que yo creo que toda empresa o todo proyecto debe revisar es que algo que a veces pasamos por alto, pero que es muy importante, ¿no? Y es si los valores del personal y si los valores de la organización concuerdan o no concuerdan. Si están en la misma línea o no están en la misma línea. Y si efectivamente no solamente concuerdan, sino que se visualizan y se reflejan en cada comportamiento, actitud que la empresa tiene y que muestra. ¿Por qué tan importante esto? Porque cuando eso sucede, las personas, digamos, están unidas por algo mucho más sólido, que es esos principios de cada uno, principios básicos, que están en la misma historia, y cuando sucede un cambio inesperado, cuando hay que dar, como se suele decir aquí, el do de pecho, es mucho más probable que todas esas personas estén preparadas para hacerlo, incluso que estén proclives a dar su máximo potencial en ese momento, que no si eso no ocurre. Porque si de base hay una discordancia en los cimientos, cuando venga un poquito de terremoto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Seguimos con la metáfora esta. ¿Qué va a pasar si no hay solidez en los cimientos? Pues que el edificio se resquebraja claramente. Claro, si no tienes gente alineada con los valores de la empresa, es un poco difícil que en un momento determinado se responsabilicen, porque además siempre, bueno, pues, todo el tema del cambio tiene mucho que ver también con el liderazgo, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero tampoco puedes estar en todo. Quiere decir que cada cual tiene que asumir su parte dentro de la organización. Entonces, bueno, pues eso es lo que, si al final tienes gente que es responsable, pues eso es lo que y saben cómo tienen que trabajar en este proceso, pues eso les va a generar a ellos mismos una mayor confianza, y las decisiones que tomes, pues al final se van a llevar a cabo, van a ser mucho más efectivas. Con lo cual, bueno, pues es un proceso. El proceso se va a poder llevar a cabo de la forma más óptima posible, ¿no? Claro. Al final es que cuando tú, sobre todo si en algún momento tienes que abordar un proceso de cambio, o sea, cuando la gente siente que además eso de estar alineado tiene sentido, cuando les haces partícipes del cambio, cuando tienen la posibilidad de poder expresar su opinión sobre lo que vaya a pasar o esté pasando, cuando tienen la posibilidad de poder preguntar, de poder tener la información que requieren, todo eso es lo que va a hacer que efectivamente ese cimiento se mantenga sólido. Si eso no sucede, ya puedes tú predicar lo de los valores, que al final eso se va a volver a caer. Quiero decir, hay que predicar con el ejemplo, nunca mejor dicho. Se trata de que sea real. Entonces, eso nos lleva, lógicamente, a otro de los temas que has dicho tú, ¿no? Que no vamos a entrar en todos los detalles, pero al final, obviamente, el líder, y me da igual si es el líder de la empresa, el líder del equipo, el líder de la planta, el líder en cualquier, o sea, tiene un gran papel que jugar ante una situación de cambio, pero sobre todo por una razón, ¿no? Y creo que esto no lo podemos aplicar a todos, no solamente a líderes, sino a todas las personas que en un momento dado queremos liderar nuestros resultados, sea en el entorno que sea. Y es que es verdad que tú no vas a poder controlar todos los desafíos, todos los retos que implique ese cambio, pero lo que sí tú vas a poder elegir siempre es la actitud con la que te vas a enfrentar a ellos. Y eso es lo que hace que otra gente sienta que también puede hacer lo mismo. Entonces, tu papel en estos casos siempre es, vale, yo no voy a elegido que esto me pase, posiblemente muchas veces no. Ahora, la forma en la que reaccionas a eso que te está pasando, eso sí lo ven otras personas, se contagia. Entonces, tú puedes elegirte una actitud de aceptación, una actitud positiva, de apertura de gestión de posibilidades, o puedes tener una actitud en fin, de quejarte, de acordarte de toda la familia de yo que sé quién, y de estar todo el día enfadado porque ¿por qué me pasa esto a mí ahora, ¿no? Entonces, elige cuál de las dos actitudes quieres mantener, porque eso al final se va a contagiar al resto. Y de ti se espera, si lideras un equipo, un proyecto, una empresa, lo que sea, se espera que tú tengas ese comportamiento que va a dar credibilidad al resto de los comportamientos. Si ese nos lo cargamos, todos los demás que podamos predicar, pues es que no tienen ya ninguna base para confiar en ello. O sea, nos lo cargamos de un plumazo. Claro. Pues además, yo creo que sobre todo cuando los cambios no están planificados,
lo primero que va a hacer, que va a surgir es cierta confusión, llámalo así, o cierta, no sé cuál sería la palabra es, bueno, que la gente va a estar un poco a la espera de saber cómo tiene que reaccionar. Y esa es tu parte, o sea, lo que tienes que hacer es intentar, sobre todo, lo primero es establecer, ser tú el que da el primer paso, el que establece los hechos, ¿no? Y el que dice cómo hay que ocuparse quién se tiene que ocupar de qué. Y eso es un poco lo que, si tu reacción no es la correcta, pues los que vienen detrás Sí, no van a hacer, sí, la bola se va a hacer bola de nieve, o sea, eso al final, pues bueno, al final lo que se puede esperar. Si eres el líder y no reaccionas, pues los que van detrás, bueno, pues como no, pero cuando hay un... Sí, perdón. sí. Pues. No, que digo que no solo es que no reacciones, es que tú no puedes no reaccionar, o sea, reaccionar vas a reaccionar. La cuestión es que tengamos claro que, o sea, cuál va a ser esa reacción. Esa es la historia. Si reaccionar, reaccionamos todos. Y el no hacer nada también es una reacción. El enfadarte es una reacción. O sea, uno elige qué reacción tiene. Y sobre todo, si eres el líder, al nivel que sea, no solamente ocúpate de tu reacción, sino también estate pendiente de las reacciones que suceden o de las situaciones emocionales que suceden en tu gente. Porque van a sentir un momento dado frustración, van a sentir, pues a lo mejor agotamientos, la transformación es importante. Entonces, hay tres cosas que deberías tener presente. Y tres claves que parecen muy obvias, pero que en un proceso además de cambio es importante que las tengamos muy presentes, sobre todo, insisto, si lideras un equipo, una empresa, un proyecto. Vale, en primer lugar, a ver, piensa que cuando hay un cambio de por medio, lo que puede existir, y normalmente existe, es desinformación, ambigüedad en la información, confusión sobre el plan que se ha trazado, todo eso existe y normalmente se produce aunque quieras controlarlo todo. Entonces, hay que tener un plan, ¿vale? Para esclarecer las cosas. Una de las cosas que más incertidumbre produce es la falta de claridad. Entonces, ¿qué tal si tenemos presente que una de las cosas que podemos hacer es efectivamente tener ese plan para esclarecer toda la información que tengas disponible, para esclarecer toda la verdad que puedas sobre la situación, ¿vale? Luego es verdad que hay momentos en los que esta vorágine nos lleva a veces a desconectar, a perdernos un poco de vista a nosotros mismos y a nuestra gente. Con lo cual, en momentos de cambio es muy importante no permitirte eso. Permitirte, al contrario, estar muy pendiente de las personas para saber también cuál es el contexto en el que están moviendo, cómo están sucediendo las cosas y poder poner ahí opciones si es que es necesario. Y luego, algo que es muy importante, ¿vale? O sea, yo he dicho antes, pero la actitud positiva se contagia. La actitud positiva al final se traduce en que haya y que transmitas esperanza. O llámalo fe, o llámalo como quieras. Es decir, ¿por qué? Porque al final la esperanza es una de las cosas que más nos mueve a las personas y es una de las cosas que nos llevan a seguir adelante y nos guía hacia un resultado. Entonces, esas tres cosas, si te ves inmerso en un proceso de cambio y tú tienes responsabilidad de liderazgo en algún nivel, no las olvides nunca, aunque el cambio te parezca muy chiquitito, porque a veces cambios pequeñitos producen grandes confusiones. Así que sea cual sea el tamaño del cambio, estas tres cosas tenlas presentes como líder porque es fundamental, ¿vale? Son obvias, pero... Porque al final eres un poco el espejo en el que los demás se van a ver reflejados. Entonces, así Exacto. como tú te manejes, es como se van a manejar los demás, ¿no? Y Totalmente. bueno, ya que hemos hablado un poco de lo que sería la preparación para o los primeros pasos, por así decirlo, para un proceso de cambio, bueno, vamos a hablar ahora de cómo prepararnos, ¿no? También. Importante. Entonces, como cuando te vas a ir de viaje, normalmente uno dedica un tiempo a preparar el equipaje, normalmente, ¿no? Hay veces que no, pero normalmente uno De que no, dedica dice, tiempo. o te pierden el equipaje y entonces te lo tienes que comprar allí, pero bueno, eso Hablamos otro día, ¿no? es- Pero bueno, es decir, es verdad que normalmente, si todo va bien, uno se prepara el equipaje para un viaje. Y ahora también, pues vamos a ver qué equipaje teníamos que preparar para estar preparados, valga la redundancia, para un posible cambio, ¿no? Para gestionar un cambio. claro. Vamos allá. Entonces, bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar, bueno, pues un poco de las habilidades, ¿no? Que deberíamos
de tener y sobre todo qué nos tenemos que, para podernos enfrentar a esta gestión del cambio, ¿no? Pues cuáles son las, bueno, pues eso, las habilidades más necesarias o las principales. No, hay muchas más, siempre hay muchas que te pueden ayudar, pero bueno, yo creo que vamos a ir con las que pueden ser las principales, ¿no? Sí, Y la primera, yo creo que puede ser la imaginación, ¿no? sí. Para saber, bueno, pues intentar pensar cuál sería el estadio ideal, cuál sería dónde te quieres ver, y saberlo transmitir a los demás, ¿no? Para que, bueno, la gente vea un poco lo que hemos hablado. Si la gente no sabe hacia dónde tiene que remar, pues al final puede ser que estés dando vueltas en círculo, ¿no? Totalmente. Claro, solo, o sea, efectivamente, muy de acuerdo contigo. Simplemente también que tengamos claro que muchas veces de las habilidades que os vamos a hablar ahora son las habilidades de ejecución, es decir, que hay muchas personas que se pierden mucho en las habilidades de análisis, que son muy importantes y son necesarias y que es la primera fase, pero de nada servirá esas habilidades de analítica, entre comillas, que realmente se aprenden, son más técnicas y que se aprenden en diferentes maneras, si luego no tienes las habilidades necesarias para la ejecución de esos planes que has analizado, ¿no? Y la primera de ellas, como bien decías tú, es esa imaginación, ¿no? Que te permite visualizar dónde vamos a querer estar. Y luego hay otra que también es muy, muy curiosa, ¿no? Llámalo ingenio, llámalo creatividad, y es, vale, la capacidad también de hacer las cosas de manera creativa. Es decir, cuando suceden cambios, normalmente es porque nos cambian el paso de algo, lo que suele suponer que lo que viene siendo hasta ahora empieza a funcionar un poco menos. Por lo tanto, ahí es donde también tienes que tener esa habilidad para empezar a ver de qué otras maneras diferentes podría conseguir el mismo resultado que venía consiguiendo antes, ¿no? Y esa capacidad de ingenio o de creatividad, o llamarlo, no sé, como quieras, es también muy importante para la ejecución, además de otras que os vamos a contar ahora, claro. Claro, sí, porque efectivamente, muchas veces hay soluciones que en circunstancias normales no se te ocurren o no, y muchas veces a lo mejor, no te digo ya a lo mejor que puedes, pero simplemente imaginando cosas a lo mejor de las cosas más locas que se te ocurran en un momento determinado, puedes, en base a darle vueltas, hallar esa solución que no, de otra manera probablemente no se te habría ocurrido, ¿no? Después hay una cosa que también tienes que tener claro, y es tu habilidad como negociador o negociadora. ¿Por qué? Pues porque en un momento de totum revolutum, una de las cosas que suele suceder es que tienes que negociar recursos, pues efectivamente recursos, ¿vale? Para poder trabajar de una manera más constructiva. Y ahí tus habilidades de negociación, bien sea con las personas de tu equipo, bien sea con las personas de otro equipo, bien seas con quien tiene que dar tu recurso, bien sea con diferentes niveles, es básico, porque normalmente siempre hay una pequeña lucha, ¿no? Los recursos son limitados generalmente y la gente quiere tener los máximos recursos posibles para hacer lo que tiene que hacer. Así que ahí tu capacidad de negociación es muy importante. Y sobre todo porque eso te va a llevar a la siguiente habilidad, que es, es clave. Claro, es que siempre es clave, o sea, al final es lo que decíamos, que es lo que por eso son como tú decías, habilidades ejecutivas, que es el tomar decisiones. Claro. Exacto. Al final tienes que saber elegir entre las diferentes, primero entre las diferentes líneas que a lo mejor puedes de actuación puedes tener, y sobre todo el tomar decisiones, el saber tomar decisiones, lo tienes que hacer con gran seguridad de ti mismo. Eso es lo primero, ¿no? Eso en base, bueno, pues a la información que tengas en ese momento, ¿no? Pero bueno, hay que, al final, ya lo decíamos antes, no hacer nada también es tomar una decisión, pero bueno, vamos a intentar tomar decisiones y decisiones que nos lleven a algún sitio, ¿no? Exacto. Y luego hay dos cosas importantes, ¿vale? Que a veces también se nos olvidan, pero uno, la capacidad de transmitir y de ayudar y de enseñar, ¿vale? Muchas veces
quizás tú tienes más recursos que otra persona, pues qué tal si también buscas la forma de enseñarle y de que aprenda de ti a través de la experiencia, no simplemente porque se lo cuentas, que eso, bueno, pues creo que lo podríamos hacer todos, sino porque va a aprender de ti y de la experiencia, lo cual lleva también de la mano la otra habilidad, y es qué capacidad tienes tú o qué habilidades interpersonales tienes, porque precisamente cuando las cosas se complican es cuando más valor tienen las relaciones interpersonales de confianza. Si tú no has sabido de normal mantener relaciones interpersonales de confianza, sólidas y que realmente sean auténticas y que muestres un interés genuino por las personas, cuando vayas a pedir un esfuerzo extra, pues hombre, normalmente, no sé tú, pero tú entregas más con la gente que confías y entregas menos con la gente que no confías, con lo cual somos humanos y esto va a pasar. Entonces, si tú no sabes generar ambientes constructivos en situaciones difíciles basados en esas relaciones interpersonales sólidas, te va a resultar muy difícil llevar a la ejecución ese cambio del que estamos hipotéticamente hablando, ¿no? Y todo esto también, sin olvidarnos que todo esto tiene que ver mucho también con la otra la habilidad que habíamos dicho antes de la negociación. O sea, todo eso va todo muy, muy unido. No es que sea no es que estemos aquí diciendo vamos a soltar aquí un listado de habilidades y venga, sino que son cosas que todas van interrelacionadas unas con otras, porque al final, es como tú dices, es un círculo es un círculo que se cierra. Y bueno, y luego ya, bueno, pues por no enrollarnos más, la última de las habilidades, que no por eso es la menos importante, que es la capacidad de, una vez que ya has hecho todo esto, es la capacidad de resolución. Es decir, bueno, pues saber tomarla, una vez que ya has tomado decisiones, que ya has interactuado con la gente, que ya está todo más o menos planeado y dicho cómo lo quieres hacer, pues luego tienes que saber implementar la decisión que tomes y sobre todo, que no se olvide nunca que cualquier tipo de proceso son procesos vivos que tienes que afinarlos a cada paso que das, para que realmente, bueno, pues ir controlando, ir mejorando, ir corrigiendo para que generen los resultados que verdaderamente quieres, ¿no? Exacto. Pues fíjate que menos mal que, como hemos dicho, esto es la primera parte, pues nos quedan todavía varios temas más que tratar sobre la gestión del cambio, sobre los mitos y verdades de la gestión del cambio, que seguiremos comentando la semana que viene. Y al final, un poco por cerrar todo, pues resumamos, ¿no? Es decir, al final, ¿qué te hemos dicho? Pues que al final uno se trata, en definitiva, de que si yo trabajo para tener mi gestión empresarial óptima en perfectas condiciones, cuando necesite abordar un cambio, sea planificado, sea repentino, estaré en condiciones de hacerlo de manera rápida y con la complicidad de toda la gente posible. Eso es una de las cosas que te hemos contado hoy. Te hemos contado también que la actitud cuenta y que tú eres al final el que va, digamos, a contagiar o bien ese optimismo o bien ese pesimismo, que puedes elegir verlo como una posibilidad o como un fastidio, que al final eso es lo que está en la base de todo. Te hemos contado también que trabajes esa alineación entre valores, porque cuando las personas se sienten en un lugar en el que pueden participar, en el que son tenidas en cuenta, en el que se les consulta, pues ¿qué sucede? Que están dispuestas a dar un kilómetro extra. Cuando eso no sucede, las personas nos quedamos en el sitio y vamos a ver qué pasa. Y eso no te va a facilitar precisamente esa gestión del cambio. No. ¿Alguna cosa más que hemos dicho hoy, Leopoldo? Pues bueno, sobre todo al final, y de todas las cosas que hemos dicho, yo lo que me quedo es, pues al final estamos hablando de personas, todas las organizaciones están integradas por personas, con lo cual, bueno, pues deberemos pues eso, de intentar llevar adelante todo y contar con las personas con las que trabajas, pues sobre todo, pues eso, para evitar que haya desinformación, que no les llegue la información posible. Bueno, cuidar ese contacto con el resto de la organización y sobre todo lo que tú decías, no perder nunca el optimismo. Eso es una actitud importante, que tiene mucho que ver. No sé si lo vamos a considerar como una habilidad,
pero yo creo que es un estado de ánimo que es casi más importante que muchas de las habilidades, ¿no? que puedes aprender o que puedes enseñar. Yo creo que la gente que es optimista suele llegar mucho más lejos, ¿no? Además, por lo que decías, que es que yo creo que es que así como el optimismo cuesta, a lo mejor cuesta contagiarlo, el pesimismo yo creo que es mucho más fácil de contagiar. Ese es casi, vamos, sale solo, ese no hace falta hacer nada. Ya, y otro día si queréis hablamos del optimismo, ¿no? Porque mucha gente cuando a veces dice, joder, el optimismo, con la frase típica aquí, ¿no? Con la que está cayendo, ¿cómo va a ser un optimista? Bueno, porque al final no se trata de ser tonto, se trata de simplemente ver la realidad con los ojos correctos. Y desde ahí sí puedes elegir si quieres ver hacia adelante y verlo como opciones o si quieres mirar hacia atrás y verlo como Dios mío, Dios mío. Entonces, se puede trabajar. El optimismo, afortunadamente, también es una habilidad que, hombre, hay gente que lo tiene innato, pero también se puede trabajar. Y entonces, bueno, otro día, si queréis, hablamos de cómo ser un poquito más optimistas y vemos qué mecanismos tenemos para poder hacerlo, ¿no? Que también existen. Aquí existe casi de todo. No es que no pides, existe casi de todo. Sí, y además cosas que normalmente no son temas un poco de mentalidad que normalmente son sencillas de abordar mucho más de lo que nos parece, y además yo creo que con ciertas no sé si decir, con ciertas no me gusta la palabra tip y estaba buscando otra. Con ciertas con pequeñas recetas puedes obtener resultados más que interesantes, más que buenos, ¿no? Además, como tú dices, todo se puede trabajar. Todo se puede trabajar. Si uno quiere, todo se puede trabajar. Entonces, bueno, pues nada, yo creo que hoy os vamos a dejar aquí. Os aseguramos que tenemos más cosas que contaros sobre esto de la gestión del cambio el próximo miércoles, pero eso será el próximo miércoles porque se nos ha ido el tiempo. Es un tema suficientemente amplio como para trabajarlo. Así que gracias, Leopoldo, por este ratito. Gracias a vosotros que nos escucháis y nos vemos la semana que viene. Muy bien, gracias, Begoña, por transmitirnos tu sabiduría, que siempre, que nunca está de más. Bueno, esto es una cosa mutua, ya sabes. Bueno, pues nada, que gracias y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muy bien. Hasta luego. Chao.